Simón Pedro le contestó: Señor, ¿a quién podremos ir? Solo tú tienes palabra de vida eterna. San Juan 6:68. Parroquia El Buen Pastor de Apancoyo presenta su espacio de evangelización. Tu palabra me da vida. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarle, como siempre, en sintonía de la palabra de Dios, abriendo nuestro corazón, abriendo nuestra vida a esa palabra para dejarnos orientar en nuestro caminar. La primera lectura de este día la tomamos de la carta de San Pablo a los Gálatas, capítulo 3, versículos del 7 al 14. Hermanos, entiendan que los hijos de Abraham son aquellos que viven según la fe. La Escritura, conociendo de antemano que Dios justificaría a los paganos por la fe, le adelantó a Abraham esta buena noticia: por ti serán bendecidas todas las naciones. Por consiguiente, los que viven según la fe serán bendecidos, junto con Abraham, que le creyó a Dios. En cambio, sobre los partidarios de la observancia de la ley pesa una maldición, pues dice la Escritura: maldito aquel que no cumpla fielmente todos los preceptos escritos en el libro de la ley. Y es evidente que la ley no justifica a nadie ante Dios, porque el justo vivirá por la fe. Y ciertamente la ley no se basa en la fe, porque, como dice la Escritura, sólo vivirá quien cumpla los preceptos de la ley. Además, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, haciéndose objeto de maldición por nosotros, puesto que la Escritura dice: maldito sea aquel que cuelga de un madero. Esto sucedió para que la bendición otorgada por Dios a Abraham llegara también, por Cristo Jesús, a los paganos, y para que recibiéramos, por medio de la fe, el Espíritu prometido. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al Salmo 100 vamos a responder: alabemos a Dios de todo corazón. Quiero alabar a Dios de corazón. En las reuniones de los justos, grandiosas son las obras del Señor, y para todo fiel, dignas de estudio. De majestad y gloria hablan sus obras, y su justicia dura para siempre. Ha hecho inolvidables sus prodigios. El Señor es piadoso y es clemente. Acordándose siempre de su alianza, Él le da de comer al que lo teme, al darle por herencia a las naciones, hizo ver a su pueblo sus poderes. Alabemos a Dios de todo corazón. El Santo Evangelio de hoy está tomado de San Lucas, capítulo 11, versículos del 15 al 26. En aquel tiempo, cuando Jesús expulsó a un demonio, algunos dijeron: «Este expulsa a los demonios con el poder de Satanás, el príncipe de los demonios». Otros, para ponerlo a prueba, le pedían una señal milagrosa. Pero Jesús, que conocía sus malas intenciones, les dijo: «Todo reino dividido por luchas internas va a la ruina, y se derrumba casa por casa. Si Satanás también está dividido contra sí mismo, ¿cómo mantendrá su reino? Ustedes dicen que yo arrojo a los demonios con el poder de Satanás. Entonces, ¿con el poder de quién los arrojan los hijos de ustedes? Por eso, ellos mismos serán sus jueces. Pero si yo arrojo a los demonios por el poder de Dios, eso significa que ha llegado a ustedes el reino de Dios. Cuando un hombre fuerte y bien armado guarda su palacio, sus bienes están seguros. Pero si otro más fuerte lo asalta y lo vence, entonces le quita las armas en que confiaba y después dispone de sus bienes. El que no está conmigo, está contra mí, y el que no recoge conmigo, desparrama. Cuando el espíritu inmundo sale de un hombre, anda vagando por lugares áridos en busca de reposo, y al no hallarlo dice: volveré a mi casa, de donde salí. Y al llegar la encuentra barrida y arreglada. Entonces va por otros 7 espíritus peores que él, y vienen a instalarse allí. Y así la situación final de aquel hombre resulta peor que la de antes. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús. Uno de los puntos álgidos de tiempos de San Pablo es precisamente la evangelización de los gentiles, o sea, de los paganos. Recordemos que San Pablo se dedicó prácticamente a la evangelización de los paganos. Al principio evangelizó a los judíos, pero en un momento dado hubo tanta persecución, hubo tanto desacuerdo, estaba en tantas polémicas San Pablo con los judíos que finalmente terminó diciéndoles: mejor me voy a predicarle a los paganos, porque ellos reciben el evangelio mejor que ustedes. Ustedes, aun siendo el pueblo de la alianza, no quieren recibir la doctrina nueva, la buena noticia de salvación. Eso ayuda a San Pablo para tomar esa decisión con la fuerza del Espíritu Santo. Ahora vemos cómo San Pablo va iluminando su opción por evangelizar a los paganos cuando habla del Antiguo Testamento y dice que en Abraham él ya había recibido esa bendición. Por ti serán bendecidas todas las generaciones. Recordemos que el pueblo de Israel, a pesar de ser el pueblo elegido, siempre tuvo esa apertura hacia los demás pueblos. De hecho, mucha gente creía en Yahvé y también alababan al Dios de Israel, a pesar de que ellos no pertenecían al pueblo de Israel. En cambio, sí estaban convencidos de que el Dios de Israel era el Dios que los bendecía, era el Dios que les proveía, era el Dios que estaba con ellos. De tal manera que la apertura a los demás pueblos ya existía, pero en tiempos de Jesús se había reducido prácticamente la realización de las promesas solamente al pueblo de Israel. Había un desprecio completo hacia los gentiles, había un desprecio y una marginación. Incluso entre los mismos israelitas había clases sociales y entre ellos mismos se marginaban. De esta forma es que San Pablo pues está hablando hoy que la bendición ha llegado ahora por medio de Jesucristo. Si bien es cierto, observar la ley no es fácil, también es cierto que el justo dice vivirá por la fe, no por la ley. Y esto es un elemento polémico que San Pablo deja en la carta a los Gálatas. Por otro lado, habla de Jesucristo cuando cita el Antiguo Testamento y dice: maldito el que cuelga de un madero. Cristo colgó de un madero y de esta forma nos ha redimido. O sea, Él ha llegado a tener la maldición que se daba en el Antiguo Testamento para darnos la bendición a todos. Es decir, ha redimido a los que estaban bajo esa ley que hablaba de maldecir al que colgaba de un madero. Él mismo ha colgado de un madero para exorcizar ese aspecto y ha dado una bendición no solamente al pueblo que estaba bajo esa ley, sino también ahora a toda la humanidad. De tal forma pues que la salvación es para todos. Por medio de la fe en Jesucristo hemos recibido el Espíritu prometido, dice San Pablo. En el Evangelio vemos cómo Jesús ha expulsado a un demonio. Lo han acusado de que él expulsa a los demonios porque ya tiene un acuerdo. Imagínense ustedes hasta qué punto se llegó. Y también hoy se repite hasta qué punto llegaron a acusar a Jesús de que él tenía pacto con el demonio. O sea, él estaba de acuerdo con el jefe de los demonios, con Belcebú, para que los demonios se pudieran ir. De esta forma él los sacaba. Jesús expulsaba a los demonios entonces, según ellos, con el poder de Belcebú. O sea, no con el poder de Dios, porque solo Dios podía hacerlo, sino que de alguna forma porque él tenía ya un arreglo con el poder de Belcebú. Nuevamente, esto sigue siendo muy actual. Recordemos que a Monseñor Romero también incluso hubo titulares de periódicos que decían que Monseñor Romero había que hacerle un exorcismo porque él estaba endemoniado. Acusaron a Monseñor Romero en su época, no de forma privada, sino de forma pública, de que él había que hacerle un exorcismo. ¿Por qué? Porque estaba defendiendo a los pobres, porque estaba pidiendo justicia, porque estaba pidiendo salarios justos para los trabajadores del campo y de la ciudad, y porque estaba pidiendo relaciones económicas justas y también más espacios para el pueblo organizado y la sociedad organizada. Lo mismo decían de Jesús. Decían que él expulsaba el demonio por el poder del mismo jefe de los demonios. Jesús cuestiona esto y dice: ¿cómo puede ser que un reino que esté dividido pueda vencer? Ese reino va al fracaso, va a la ruina. Y si el demonio se expulsa a sí mismo, ¿qué éxito podrá tener su reino? Eso es ilógico, decir que yo expulse los demonios con el poder del mismo demonio. Si yo los expulso con el poder de Dios,
en nombre de quien los expulsan sus propios hijos, porque también ellos practicaban ciertos exorcismos. En la época de hoy se ve pues que hay mucha gente que anda buscando este tipo de experiencias, de exorcismos. Este es un tema muy delicado. Yo creo que debemos dedicarnos a vivir el Evangelio, y esto implica luchar contra el demonio haciendo el bien. El exorcismo es un ministerio que tiene la Iglesia, que lo da directamente a un sacerdote en la diócesis, se le da ese ministerio, lo debe ejercitar al servicio de las personas que puedan tener alguna dificultad de este tipo. Por lo tanto, los laicos no están autorizados o enviados con ese ministerio para que lo ejerciten. También en nuestra época hay muchos, incluso ministerios laicos, que dicen luchar contra el demonio, hacer exorcismos. ¿En nombre de quién lo están haciendo? Bueno, en nombre del Señor, seguramente, pero recordemos que el ministerio del exorcismo es un ministerio dado a un sacerdote o a dos, depende, en cada diócesis. No es un ministerio dado a los laicos. Así de que hay que tener mucho cuidado con esos retiros, con esas charlas, con esas oraciones en las cuales se dice encontrar el demonio y se dice también quererlo sacar. Es un tema bastante polémico todavía hoy. ¿Y cómo lo vamos a echar nosotros? Pues sacando de nosotros nuestros egoísmos, nuestras soberbias, nuestras injusticias como sociedad, sacando de nosotros toda hipocresía. Pidamos al Señor que también nosotros luchemos contra el mal, saquemos todo lo malo de nosotros y ante todo practiquemos lo bueno, que significa vivir el Evangelio cada día. Vivir la caridad, vivir en el amor. Vamos a orar ahora al Señor, al cual le pedimos que no nos permita caer en la tentación. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Bien, San Pablo defiende a capa y espada su evangelización de los paganos. Si San Pablo no hubiera evangelizado a los paganos en aquel tiempo, la evangelización, la buena noticia, no hubiera llegado a nosotros. O hubiera llegado por otros medios que Dios hubiera escogido. Pero escogió la evangelización de los paganos, la decisión de Pablo para ir a los paganos. Pidamos al Señor por todas las comunidades que todavía no han recibido el Evangelio, por todos los pueblos que no han recibido el Evangelio en este octubre misionero. También pidamos al Señor para que nos libre de todo mal, y eso implica también que nos libre de cualquier acción del enemigo que pueda dividir nuestras comunidades, que pueda dividir nuestras familias. Pidamos también por aquellos que, al igual que Jesús, también están trabajando especialmente en el ministerio del exorcismo. Todos los sacerdotes que son exorcistas, pidamos al Señor para que el Señor los asista. Y también pidamos para que la Iglesia pueda progresar continuamente en la práctica del Evangelio, para que nosotros también vivamos este Evangelio a cabalidad, sacando de nosotros todo lo malo, todo aquello que el demonio pueda meter en nuestro corazón, y practicando el Evangelio de la caridad, el Evangelio de la misericordia. Vamos a quedarnos con este canto. Hasta la próxima y que Dios les bendiga. Siendo Dios, fuiste tan humilde, hombre, tú te hiciste traicionado y rechazado. Siendo Dios, tomaste mi lugar, cargaste en tus hombros mis heridas y pecados. Fue por mí. Para
heridas y pecados. Fue por mí. Te entregaste para darme vida nueva y rescatarme. Al contemplarte en la cruz, al contemplar tanto amor, no puedo más que adorarte, mi vida entregarte. Al contemplarte en la cruz, al contemplar tanto amor, no puedo más que adorarte, mi vida entregarte. Al contemplarte en la cruz, al contemplar tanto amor, no puedo más que adorarte, mi vida entregarte. Al contemplarte en la cruz, al contemplar tanto amor, no puedo más que adorarte, mi vida entregarte, Jesús. Jesús. Porque la fe viene por el escuchar la palabra de Dios. Romanos 10:17. Parroquia El Buen Pastor de Apancoyo presentó su espacio de evangelización. Tu palabra me da vida. Nos escuchamos en un próximo espacio. Palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperamos.